Es un gusto estar nuevamente un domingo más en nuestras clases de la primaria del programa Ven Sígueme del Libro de Mormón. Como pudieron darse cuenta en la lectura que tuvieron con sus padres esta semana, vieron cuánto éxito tuvo Alma, ¿verdad? La única persona que escuchó las palabras del profeta Abinadí en cuanto a la organización de la iglesia. Llegaron a haber 7 iglesias organizadas en la tierra de Zarahemla, porque el rey Mosías autorizó a Alma para que éste pudiera trabajar en la obra del Señor. Pero también pudieron ver que los que habían sido pequeñitos en el tiempo que vimos aquel maravilloso discurso del rey Benjamín, ellos no habían comprendido nada del mensaje ni de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, y empezaron a crear un poco de división y contienda y no querían aceptar el Evangelio, y empezaron a haber muchas dificultades al grado de que algunos no querían aceptar el Evangelio, ¿verdad? Y también hicieron que algunos miembros de la iglesia pecaran, y se puso tan grave la cosa que tuvieron que llevar a estas personas ante Alma para que pudieran recibir un juicio o un castigo. Y también Alma, que no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, lo llevó ante el rey Mosías porque no sabía qué hacer. Pero entonces el rey Mosías, como la máxima autoridad dentro de la iglesia era Alma, le dijo que era él que tenía que ver cómo resolvía la situación de los hermanos que estaban pecando. Y vamos a ubicarnos entonces en nuestro libro de Mormón, en el libro de Mosías, en el capítulo 26. Como Alma no sabía cómo abordar esta situación, él acudió al que lo sabe todo, ¿verdad? Entonces se fue en oración a preguntarle al Señor cómo podía hacer para ayudar a los hermanos que estaban cometiendo pecados. Y miren parte de lo que él aprendió en esa ocasión. Vamos a leer los versículos 22 al 23 y luego vamos a hacer un saltito. Porque aquí esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre y yo lo perdonaré liberalmente, porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque yo soy el que he creado al hombre y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Entonces, el Señor le dijo a Alma que se iban a bautizar solo los que creyeran y aceptaran el Evangelio, y que Él los iba a aceptar y los iba a perdonar porque Él era el que tenía ese poder, ¿verdad? Entonces vemos aquí parte de lo que le respondió el Señor a Alma, pero vamos a leer también 29 y 30. Dice: te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí lo juzgaré de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a este has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Entonces vemos, aquí está dándole instrucciones con respecto a los que no eran miembros y a los que son miembros, ¿verdad? A nadie se le iba a obligar a ser parte de la iglesia, iban a ser bautizados los que aceptaban. Pero las personas que ya habían sido bautizadas y estaban transgrediendo o estaban pecando, si se confesaban ante Alma y también se arrepentían ante el Señor, Él los iba a perdonar. Entonces miren qué bonito, ¿verdad? Lo que estaba aprendiendo aquí Alma, ¿verdad? Dios le enseñó que todo el que se arrepienta, Él puede perdonarle, ¿verdad? Entonces si lo aplicamos a nosotros mismos, porque nosotros somos miembros, ya viendo estos versículos, lo que es el 29 y 30, podemos aprender, ¿verdad? Que si yo confieso, ¿verdad?, y me arrepiento con sinceridad de corazón, Dios puede perdonarme. Y fíjense que hablando de esto y que estaba pasando en la iglesia, porque no solo, ¿verdad?, las personas que no eran miembros estaban haciendo cosas malas, sino que también los miembros de la iglesia. Y ustedes se acuerdan el caso tan particular con respecto al Alma hijo y a los 4 hijos de Mosías. Entonces para eso vamos a ver el corto video que nos relata lo que estaba pasando con estos jóvenes que también eran parte de la iglesia. Capítulo 18. Alma, hijo, se arrepiente. El rey Mosías nombró a Alma líder de la iglesia en Zarahemla. Luego, Alma escogió a otros hombres para que le ayudaran a enseñar a los nefitas. Alma y el rey Mosías estaban preocupados porque los incrédulos estaban haciendo sufrir a los miembros de la iglesia debido a sus creencias. Alma tenía un hijo que se llamaba Alma. Este no creía en las enseñanzas de su padre
y se convirtió en un hombre malvado. Alma hijo y los 4 hijos del rey Mosía lucharon en contra de la iglesia. Ellos convencieron a muchas personas de que dejaran la iglesia y se volvieran malas. Alma oró para que su hijo aceptara la verdad y se arrepintiera. Alma hijo y los 4 hijos de Mosía continuaron tratando de destruir la iglesia. Un día se les apareció un ángel. El ángel habló con voz fuerte que hizo temblar la tierra. Los 5 jóvenes se asustaron tanto que cayeron a tierra. Al principio no podían entender lo que el ángel les decía. El ángel había venido en respuesta a las oraciones de los miembros de la iglesia. El ángel le preguntó a Alma hijo la razón por la que luchaba en contra de la iglesia. La tierra tembló cuando el ángel le dijo a Alma hijo que dejara de tratar de destruir la iglesia. Alma hijo y los 4 hijos de Mosía cayeron otra vez al suelo. Habían visto un ángel y sabían que el poder de Dios había sacudido la tierra. Alma hijo estaba tan asombrado que no podía hablar y se había debilitado tanto que ni siquiera podía mover las manos. Los hijos de Mosía llevaron a Alma hijo a su padre y le contaron todo lo que les había sucedido. Alma estaba feliz porque sabía que Dios había contestado sus oraciones. Alma reunió a mucha gente para que vieran lo que el Señor había hecho por su hijo y por los hijos de Mosía. Alma, junto con otros líderes de la iglesia, ayunaron y oraron y le pidieron a Dios que ayudara a Alma hijo a recuperar sus fuerzas. Después de 2 días y 2 noches, Alma hijo pudo hablar y moverse, y dijo a la gente que se había arrepentido de sus pecados y que Dios lo había perdonado. Enseñó que para entrar en el reino de Dios, todos debían actuar con rectitud. También les habló del gran sufrimiento que había padecido por los pecados que había cometido. Alma hijo se sentía feliz por haberse arrepentido y porque Dios lo había perdonado. Él sabía que Dios lo amaba. Alma hijo y los hijos de Mosía comenzaron a enseñar la verdad por toda la tierra, diciendo a todos lo que habían visto y oído. Se esforzaron por reparar el daño que habían causado. Explicaban las Escrituras al pueblo y le enseñaban acerca de Jesucristo. Dios bendijo a Alma hijo y a los hijos de Mosía mientras enseñaban el Evangelio. Muchas personas los escucharon y les creyeron. Entonces, viendo el video de Alma, hermanitos, y recordando las palabras que el Señor dijo, sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también viendo de que si alguien se arrepiente de corazón, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de Alma. Quizás, ¿verdad? Nos llama la atención porque es un caso muy especial. Ellos estaban dedicándose a destruir la iglesia y a hacer que las personas erraran y a que no valoraran lo que era el Evangelio de Jesucristo. Y cuando este ángel les habló, pudimos ver que ellos pues realmente no tenían la intención de ir a confesar lo que estaban haciendo. Pero algo muy especial que pudimos aprender en la lectura es que Alma padre y algunos miembros de la iglesia que querían mucho a Alma estaban orando para ayudar a Alma. Y pudimos ver que Alma dijo que se animaran, ¿verdad? En su relato, porque el Señor lo había perdonado. Pero claro, tuvo que sufrir mucho. Pero podemos comprobar que realmente si nos arrepentimos con sinceridad de corazón, el Señor va a perdonarnos tal como lo hizo con Alma hijo. Vimos ahí en nuestra lectura que él se convirtió en un hombre perverso, malvado y era un estorbo para la iglesia. Pero el Señor aún así pudo perdonarlo. Entonces quiere decir que todos nosotros que somos miembros de la iglesia, si nos llegáramos a equivocar bien feo, ¿verdad? También tenemos esa esperanza de poder ser perdonados. Importante también que Alma pudo aprender en esa ocasión de palabras del Señor. En el versículo 31 dice: y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí su condenación, ¿verdad? A veces alguien nos hace cosas malas y sufrimos mucho.
Pero a veces esa persona se siente mal de lo que hizo y viene y nos pide perdón. Pero resulta que ahora estamos tan lastimados y tan dañados que no queremos perdonar a esa persona, porque nos hemos llenado de resentimiento, ¿verdad? De rencor o de orgullo. Y debemos de evitar todo eso, porque miren qué importante lo que dice aquí. Y también, dice el Señor, o sea, no solo es que me voy a arrepentir de lo que hago, ¿verdad? Pero que también os perdonéis los unos a los otros vuestras ofensas. Y mire lo que dice, si nosotros no perdonamos al que viene y me dice, Claudia, perdóname por lo que hice, tal ha traído sobre sí la condenación. Entonces imagínense, yo pensando que la otra persona es mala conmigo, y esa persona mala viene y me pide perdón, y yo no la perdono, quien termina siendo mala soy yo, y yo no quedo bien ante los ojos de Dios. Entonces aquí podemos aprender también, hermanitos, que para que Dios me perdone, yo debo también perdonar al que me pide perdón, ¿verdad? O a cualquier persona que me pide, ¿verdad? Y muchas veces en la iglesia nos han explicado que aunque no nos pidan perdón, recuerdan cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, nadie le pidió perdón. Sin embargo, él le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que miremos la diferencia, cómo era Alma antes de ser perdonado y cómo llegó a ser cuando recibió el perdón de sus pecados. Miremos cómo era en el capítulo siempre 27, en los versículos 8 y 10. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Miren que era malvado y todavía tenía una buena capacidad de convencer a los demás para hacer lo malo. Llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión, o sea, disturbios y problemas entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Realmente los 4 hijos de Mosías y Alma andaban haciendo las cosas muy mal, ¿verdad? Pero luego no solo Alma fue perdonado, ¿verdad? Estos jóvenes también. Vamos a ver el cambio que vino en ellos luego de que pudieran tener esta experiencia, ¿verdad? Con el ángel, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, siempre en el 27, solo que del 32, vamos a leer algo, ¿verdad? Desde el 32 al 37 dice: y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él, cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos, golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosías, y se llamaban Amón, Aarón, Omner e Imni. Y estos eran los nombres de los hijos de Mosías. Y viajaron por toda la tierra de Saraenla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosías, esforzándose, miren, celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlas. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien y declararon al pueblo que el Señor reina. Entonces vemos que es importante arrepentirnos, es importante confesar nuestros pecados, pero lo que estos jóvenes hicieron fue muy valiente y fue muy bueno. Se dedicaron a reparar los daños que habían hecho, y de ahí en adelante más bien fueron excelentes misioneros o excelentes proclamadores de la palabra y del evangelio, ¿verdad? Para poder corregir lo que habían hecho y porque realmente estaban bien convertidos. Entonces este relato es muy especial, ¿verdad? Es muy importante lo que hemos aprendido hasta aquí.
que aunque no nos pidan perdón, debemos perdonar, ¿verdad? Aunque en este versículo estamos aprendiendo que para que Dios me perdone, yo también tengo que perdonar a los que me piden perdón. Me gusta mucho, ¿verdad? Todo lo que en esta lectura pudimos aprender esta semana. Y quiero tocar una parte, ¿verdad? Bien importante de lo que hablábamos de lo que pasó con Alma, hijo, ¿verdad? Alma, hijo, pues no estaba haciendo las cosas como debían ser. Y me gusta mucho lo que dice aquí en el capítulo 27. Voy a buscarles el versículo donde podemos darnos cuenta, ¿verdad? De que dice en el 23, y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza y se puso de pie y comenzó a hablarles diciendo que se animaran, ¿verdad? La parte donde vemos de que él estuvo 2 días, ¿verdad? Como dormido, como muerto, ¿verdad? No le funcionaba su cuerpo ni nada. Que había personas que amaban a Alma, ¿verdad? Aunque él no se estaba portando bien, siempre hay personas que nos pueden amar, ¿verdad? Y que ellos oraron y ayunaron para que Alma pudiera estar bien. Entonces, aquí podemos nosotros aprender algo bien importante, hermanitos, de que si nosotros ayunamos y pedimos por otra persona, esa persona también puede ser bendecida, ¿verdad? No solo los ayunos deben ser para nuestro propio beneficio, sino que también para el beneficio de otras personas. Entonces, esta semana aprendimos mucho, ¿verdad? En estos capítulos pudimos aprender de que si nos arrepentimos, ¿verdad? Sinceramente el Señor puede perdonarnos. Que para que el Señor nos perdone, también nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? Sea que me pidan perdón o no, ¿verdad? Aunque en el versículo nos enseña que si alguien viene a pedirnos perdón, pues hay que perdonarlo. Y algo que podemos aprender, ¿verdad? Es que nosotros podemos ayunar por alguien que ande equivocado o que esté sufriendo o que esté haciendo algo mal. Y el Padre Celestial pues va a traer esa bendición a esa persona. Realmente me encanta mucho lo que podemos aprender en el libro de Mormón. Y me gusta mucho cómo lo estudiamos en familia, en el Ven, Sígueme. Y estas clases pues realmente solo es para que reforcemos juntos, ¿verdad? Todo lo que ustedes han aprendido con su familia, en casa, ¿verdad? Y cada domingo nosotros podemos reforzar muchísimo. Entonces, hermanitos, hemos aprendido un poco más acerca del Evangelio de Jesucristo y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.